una muy cordial bienvenida a todos y a todas. Mi profundo agradecimiento por el tiempo que se han tomado en venir y les agradezco mucho, ¿no? Y espero estar a la altura con esta modesta, pero investigación que estoy comenzando este año, pero está hecho con todo, de todo corazón. Bueno, el título de la ponencia, bueno, tenemos un afiche. Aquí tenemos las obras que he leído e investigado y que sigo revisando para realizar esta investigación sobre la literatura aymara. Por supuesto, hay una predominancia de la literatura de el escritor Juan Carlos Mamani, Juan Carlos Mamani Morales, quien es uno de los escritores aymaras que más ha producido, ¿no? en nuestra región, con varios libros. Aquí me faltan libros de él, incluyendo también la publicación de su tesis de maestría, eh, bueno, que analiza, ¿no? la situación del uso del idioma aymara, porque él plantea que una literatura aymara tiene que rescatar o tiene que hacérsela en idioma aymara, ¿no? Como, bueno, es lógico, ¿no? Sin embargo, vamos a señalar en esta exposición de que la literatura de autores que se reconocen como aymaras va a derivar también por otros caminos, ¿no? En el uso del castellano, pero de otra manera, para poder sostener un proyecto identitario y también, y esto es una hipótesis de mi trabajo, para sostener un proyecto político, pero no, siempre recalco esto, ¿no? No político partidario, ni necesariamente conformar una entidad para tomar el poder, ¿no? De administrar el Estado, sino tiene que ver con que la reivindicación de los originarios es un asunto político, porque se trata de la existencia de este pueblo, y las personas que se identifican con este pueblo, quieren que exista este pueblo, quieren la pervivencia de este pueblo y la negociación, por lo tanto, como pueblo con el Estado chileno. Bueno, eso es un proyecto en construcción. No estoy diciendo necesariamente que existe ya un pueblo con esas características, pero está en construcción. Entonces, una de las hipótesis de mi investigación es que posiblemente un grupo de escritores aymaras y escritoras aymaras, a través de la literatura, estén contribuyendo a la construcción a la reconstrucción. Eso también está bueno, sí, hay una parte que es una construcción y otra parte que es una reconstrucción de esta identidad aymara, así que así se le llama, una identidad aymara. Entonces hay un aporte importante desde la literatura. Podemos señalar aportes desde el ámbito de los bailes, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Un carnaval, en tiempos de carnaval se realiza un evento con la Fuerza del Sol, el tema de la gastronomía, el tema también del deporte con la Liga Andina, que son espacios donde esta cultura aymara ha ido reconstituyéndose. Fundamentalmente, y con esto no quiero ser reductor de esta situación, pero lo que se ve es que fundamentalmente muchos aymaras se han tenido que agrupar, organizarse en vista también que no han sido reconocidos, sí, bueno, ahora sí, ¿no? Pero históricamente, desde que pasamos a ser territorio chileno, no ha sido reconocido el aymara como tal, ¿no? Con su cultura, con sus lenguas, y es un proceso de lograr este reconocimiento. Y más bien, en muchos casos, en muchas experiencias, el aymara ha sido discriminado, avergonzado, de tal manera que se ha visto, debido a ello, la necesidad de diferenciarse. Es decir, según lo que yo veo, no se trata de una diferenciación por hacer un racismo a la inversa, sino por el hecho de la discriminación. Se han tenido que agrupar de otra manera y han tenido que conformar espacios, ¿no? Por ejemplo, la Liga Andina, que es un espacio deportivo, también tiene connotaciones políticas, ¿no? Porque, bueno, se trata de reivindicar como puedo repetir, una cultura, y el deporte es un camino, por supuesto. Esto no significa que se ponga el deporte o la literatura, en este caso, al servicio de un proyecto político, no, no se trata de eso, sino se trata de que es una cultura que está resistiendo por, eh, está resistiendo, quiere existir, quiere que se le reconozca y por tanto toda acción donde se diga ahí está la cultura aymara es un acto político en ese sentido. Bueno, aquí tenemos varios libros
de Juan Carlos Mamani. Aquí tenemos donde dice antología de 3 escritores aymaras, de Arica Parinacota. Es un esfuerzo muy, muy importante por identificar de parte de Mamani Morales, por identificar, ¿no?, a autores aymaras en la región. Y bueno, ahí pudo él rescatar y antologar los trabajos de Pedro Pablo Umire, los trabajos de José Maldonado y los trabajos de él mismo. Entonces, hablando de Pedro Pablo Umire, no tengo en este momento un libro, no saqué una foto de él. Ah, es difícil conseguir su obra, no obstante he podido conseguir una obra en PDF, que me lo cedió un amigo, y está pendiente, ¿no?, de que se publique, yo creo ya pronto, de este autor, que yo considero uno de los iniciadores del subcampo, le llamaré. Voy a usar ahora la teoría de Pierre Bourdieu, que tiene un libro, Pierre Bourdieu, este sociólogo, literato y filósofo francés, sociólogo, filósofo y literato, ¿no? Bourdieu tenía esos 3 intereses y estudios también. Y en la práctica se dedicó más a la sociología. Por ser el literato, el filósofo, escribió un libro que se titula Las reglas del arte, donde estudia el origen del campo literario en Francia, donde surge aquella famosa frase, ¿no?, que acuñaron Flaubert y, bueno, otros sobre el arte por el arte, para, eh, o Baudelaire también, para oponerse a esta literatura que se mercantiliza, a oponerse también a cierta hegemonía cultural que tenían ciertos escritores, ¿no? Ustedes saben que en la literatura se establece un canon y ahí predominan ciertos escritores. Incluso los premios muchas veces no siempre son justos, no siempre son objetivos, hay tendencias, hay política metido ahí en el medio, hay ciertos financiamientos, yo lo he podido constatar en mayor grado, de manera más sutil, de manera directa en los países que he vivido, ¿no? No es tan democrático como pareciera ser, ¿no? Y además que lo que se llaman los autores consagrados, que en el estudio de Bourdieu dominaban el campo literario, por lo tanto los demás eran excluidos. Entonces los excluidos, para poder contrarrestar esta situación dentro del campo literario, tenían que crear sus propios estilos, publicar sus propias obras, y aclarar que ellos solamente sirven al arte y a nadie más, ¿no? Para poder señalar a los demás, a los consagrados, que ellos más bien su arte eh, está entregado, digamos, al comercio, a otros intereses que no es el arte por el arte. Entonces, el arte por el arte, a pesar de ser una figura que reclama cierto purismo del arte, sin embargo, es una consigna política para poder contrarrestar, ¿no?, a los consagrados. Bourdieu usa una categoría religiosa en general para analizar todos los campos, ¿no? Él tiene conceptos que por supuesto no son conceptos que él dice, no, mira, este concepto usted aplíquelo a su realidad, no, él en ningún momento dice eso, ¿no? Él dice, estos conceptos es para estudiar la realidad de Francia y estudiar los temas que yo investigo. Si alguien quiere dialogar con ellos y les sirve, pues lo puede reformular y aplicar a otra realidad. Él haga una teoría para ser aplicada a otro contexto, entonces, porque muchas veces se hace esa de trasplante, esa importación de teorías europeas a otro contexto, cuando el objetivo es el diálogo. Entonces, bueno, no voy a detener mucho en Bourdieu porque es para desarrollar un poco más largo, ¿no? Tiene categorías, ¿no? Pero de campo, ¿no? Él habla de campo, el campo político, el campo religioso, el campo literario. Entonces, en esa teoría, él siempre dice, ¿no? Los que dominan el campo son los consagrados, y los que están al margen del campo, los marginados, son los herejes. Entonces, esto lo aplica también al campo literario, donde están los consagrados y los herejes. O también habla de subcampos, ¿no?, dentro del campo literario. Entonces, para mí, aplicando ya a la literatura aymara, sería un subcampo. Y sería la literatura si hablamos en el concepto de este crítico literario uruguayo Ángel Rama, podemos decir eso es la periferia de la ciudad letrada.
es un proyecto bueno, latinoamericano, una casta que sabía leer y escribir, ¿verdad? En el siglo XVIII, XIX, etcétera. Bueno, más atrás todavía, pero que a partir del siglo XIX muchos quieren participar, ¿no? De esta ciudad letrada y con la alfabetización, etcétera, ¿no? Es una ciudad donde diferencia también los analfabetos como bárbaros, ¿no? Y los que saben escribir, por supuesto, tienen el poder, el dominio, etcétera. De tal manera que sería la literatura aymara el campo periférico de esta ciudad letrada, pero con capacidad de resistencia y con capacidad de producción, ¿no? Que lo hace muy interesante. Bueno, entonces ahí tenemos la obra y la obra de Juan Carlos Mamani, y Pedro Pablo Umírez sería el iniciador, así como Flaubert haciendo una analogía, guardando las diferencias obviamente culturales, pero sería como el iniciador de este, llamémosle así por ahora, un subcampo literario aymara, sería el iniciador, formalmente hablando, ¿no? No hay que investigar, les digo, es una indagación que estoy comenzando en este momento, y creo mostrando a ustedes los primeros, un resultado preliminar que estoy teniendo y lo he querido compartir con ustedes, ¿no? De tal manera de ir socializando también la investigación y de manera muy clara y de manera con un público amplio, ¿no? Para no guardarme la investigación para mí, ¿no? El objetivo de la ciencia es poder socializar, ¿no? Lo que uno va investigando, y es la contribución que uno hace también a la sociedad y a la cultura a la cual uno pertenece. Es la humilde, por supuesto, contribución en el caso mío. Bien, entonces Pedro Pablo Umírez sería el iniciador del subcampo literario aymara, seguido muy de cerca por Juan Carlos Mamani. Ahí está la producción, y nació, se puede decir así, el subcampo, llamémosle por ahora, el literario de la literatura aymara, ¿no? Y además nació con dos eventos importantes. Un grupo de escritores aymaras, no es que se hayan organizado, pero para un momento puntual, se reconocieron como aymaras y reconocieron su literatura ellos mismos como aymara, ellas mismas como aymara, y como una contribución al mundo aymara, ¿no? El primer evento que se realizó por la Biblioteca Municipal de Arica, esta es la feria virtual, la primera feria virtual, donde se presentó un grupo de escritores aymaras. Luego, ya de manera literario-política, político en el sentido amplio, ¿no? En el sentido como lo entiende Hannah Arendt, por ejemplo, en La condición humana, que dice que la política es la capacidad, la voluntad de salir del mundo privado a la luz pública, para poder ahí organizarse y defender estos intereses, ¿no? Entonces, eh, en el rechazo a los 500 o más de 500 años de colonización, el 12 de octubre, bueno, hay marchas indígenas en todo el continente, en el mundo, y en el continente especialmente. Digo en el mundo porque también hay rechazo en Filipinas, en Taiwán, etcétera, pero por otro lado, aquí tenemos el 12 de octubre un rechazo, ¿no? Al tema de la colonización, ¿no? Claro, en Asia ya me metí con otro tema, así que bueno, no iremos por ahí, no hay colonización anglosajona, etcétera, bueno, es otro tema. Sin embargo, el 12 de octubre, en vez de celebrar el encuentro, como se dice eufemísticamente, se rechaza esa fecha como una fecha fatídica para los pueblos originarios. Entonces, en esa oportunidad, públicamente también estos escritores se reconocieron como aymaras y presentaron, leyeron poesía, leyeron su producción, fragmentos de su producción, y se pronunciaron sobre este evento. Entonces, eso es un hecho cultural, un hecho político, y formalmente da nacimiento al subcampo de la literatura aymara. Pero como lo señalaba, ¿no? Hay otros escritores y escritoras que continúan, ¿no? En organizando y, mejor dicho, dando existencia a este campo, ¿no? Porque estábamos en un proceso muy inicial de la literatura aymara, ¿no? Como es una opción de fe también, ¿no? No sé si las generaciones que vienen le van a continuar, porque claro, el aymara tiene su territorio, tiene sus símbolos, eh, tiene sus bailes, su deporte, la Liga Andina, sus organizaciones deportivas, quiero decir. Falta un partido político, bueno, no sé, ahí hay que verlo. Posiblemente pueda que se funde alguno, de repente he escuchado que podría fundar uno. Y también en este tiene su literatura, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay una conciencia de que se puede crear una literatura aymara. Ahora, por supuesto, ya el idioma no es, ahí hay un debate, ¿no? La literatura aymara debe ser escrita en aymara solamente o en castellano.
también. En mi investigación, perdón, que, bueno, que recién inicio, veo que la literatura de escritores que se reconocen como aymara está escrito en castellano. Claro, por supuesto, tienen referencias al mundo aymara completamente. Tenemos, por ejemplo, en Días de Invierno Boliviano de Roberto Flores Salgado, tenemos el remix de Relatos Aymaras de José Maldonado Segovia, tenemos literatura infantil y literatura para niños como de Margarita Zavala, y tenemos a Irampo, Tiñes nuestra sangre andina de la profesora Lili Fernández Canque, tenemos el Valle Azul también de Margarita Zavala, que son esfuerzos, producciones por personas que se reconocen como aymaras o tienen, ¿sí? Y producen una literatura inspirados para este mundo, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es ir, como es bueno, que si uno se habla de literatura, me parece que es pertinente ir citando algunas citas, porque son muchas citas en realidad, ¿no? He podido tomar muchas citas, ¿no? He estudiado obra por obra. No son muchas, pero igual la literatura se presta para varias visitas y revisitas y podría ser demasiado abundar en citas, pero he tomado algunas citas sobre el idioma. Mi abuelita Guillermina Gómez, que en forma escondida me enseñaba a balbucear, ya que en aquellos años era prohibido por las autoridades chilenas hablar aymara. Ellos creían que nosotros íbamos a ser bolivianos o peruanos, sin saber que el pueblo aymara es anterior a la constitución del Estado chileno. Humire, Pedro Pablo Humire dice esto, ¿no? Bueno, en relación al idioma aymara. Nos permitimos este trabajo, dice Juan Carlos Mamani en una introducción, en la forma escrita para las generaciones de aymaras, actuales y futuras, que tiene el castellano como su primera o segunda lengua funcional, y a todos los no aymaras que deseen acercarse a través de estos relatos hacia un nosotros regional tan humano universal como cualquier otro colectivo. Hay de todas maneras, igual hay una intencionalidad de, de buscar un lector no aymara, ¿no? Claro, si se escribe solamente en aymara, la dificultad sería de que es una, no tendría muchos lectores, porque en Chile, como lo dice también Juan Carlos Mamán en sus estudios, prácticamente el aymara se está perdiendo, ¿no? Y es una preocupación constante en sus trabajos, ¿no? La represión de los militares durante su estancia en el pueblo se hizo acudiendo al discurso nacionalista, de que la Aymara era de bolivianos y que los caqueneños, como chilenos, debían utilizar el castellano, además de ejercer ellos una influencia fuerte con su presencia. Bueno, habla de Caquena, bueno, es origen de mi familia, de ese pueblo, y lo dice en el estudio que él hace sobre el estado, de cómo está el idioma, ¿no? Está en esta región de Arica, Parinacota. Bueno, aquí voy a otra vez a Pedro Pablo Umire con un poema, Uma, en Aymara Agua, y un pedacito de este poema. Una mujer está regando la chacra, así regando canta, el agua por la sequía, las calantas, chipayas, canta. Debajo de aquella nube, acuosa de lluvia, una minca riega, vean allá lejos. Bueno, es por un poema, fragmento de un poema ganador, y donde Pedro Pablo Mire fue uno de los pocos, ¿no? O el único casi, no sé si tengo que seguir investigando y si hay otro más que llevó a la capital y se reconoció como Aymar, y su literatura fundamentalmente que nos interesa, ¿no? Porque claro, reconocerse como Aymara muchos lo hacen, pero otra cosa es hacer una producción consciente, ¿no? De que lo que estoy escribiendo es un aporte a la, a la cultura aymara. Y Humire también se preocupaba bastante, ¿no? De la pérdida del idioma, y él, eso era un asunto trágico, ¿no? Y claro, es su libro que publicó es bilingüe, publicado en Santiago y reconocido, ¿no? Como uno de los pocos, para no decir el único, ¿verdad? Porque de repente aparece otro por ahí, no lo sé. Quizás Juan Carlos lo sepa, porque lo estudia más tiempo que yo. Sin embargo, era uno de los pocos que se hacían su literatura en lengua aymara y una producción aymara. Todavía esta es una fase de la literatura de este subcampo, como lo demarqué al comienzo, que, bueno, se reconoce como literatura aymara, ¿no? Y que reconoce el uso de la lengua, ¿no? Si bien es cierto, se escribe en castellano para comunicarse con más personas, pero hay un proyecto de que sea en lengua aymara, es la recuperación del idioma. También hay un gran tema dentro del ámbito religioso. Yo también me dedico a la teología, y igual nos preguntamos dentro del mundo teológico, ¿qué va a... ¿Se puede ser aymara y cristiano a la vez?
Algunos dicen que no se puede ser cristiano porque uno es aymara o es cristiano. Otro, como Domingo Yanqui Chana, dice, se puede sí ser cristiano y aymara, ¿no? Es una gran discusión que existe también, pero en las comunidades de Parinacota hay muchos aymaras que ya son católicos, que es la mayoría, o evangélicos, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Eh, Hay en los cuentos de Juan Carlos una alusión, ¿no? A un personaje que, o mejor dicho, una catástrofe, ¿no? Debido a la falta de hospitalidad, ¿no? Podemos decirlo siguiendo a Yankee, que es teólogo, a una falta, ¿no? A un errar el blanco, o lo que bueno, en griego significa el pecado, ¿no? Errar el blanco o una falta, de no ser hospitalario, ¿no? Con un viejito que les pidió posada y alimento, etcétera, ¿no? Y de despreciar, ¿no? A este personaje, ¿no? Entonces, Domingo Yankee hace una interpretación de eso. Dice, refiere también que frecuentemente aparece en forma de un pordiosero o alguien desvalido y desamparado. El objetivo de su aparición es para averiguar la práctica de las virtudes humanas, tales como la bondad, hospitalidad, compasión y perdón. Si Dios encuentra que dichas virtudes no son practicadas o si existen inmoralidades entre los humanos, entonces los corregirá mediante enfermedades y hambrunas causadas por catástrofes naturales. También creen que Dios corrige el mal comportamiento de los humanos mediante los elementos atmosféricos como el trueno, relámpago, heladas y sequías, ¿no? Eso sale reflejado en los cuentos, ¿no? Que rescata Juan Carlos de la tradición, ¿no? Que se mantiene la tradición oral, ¿no? Lo importante aquí yo señalaba en la redacción, ¿no? La primera redacción de esta parte de mi investigación, que se que es importante la ética, ¿no? Los relatos en general no buscan solamente, únicamente un afán estético, sino que de fondo tienen un afán ético del ethos, ¿no? De las costumbres, de conservar ciertas prácticas, ciertas sabidurías, se transmite. Pero muchos de los relatos, desde mi punto de vista, están descontextualizados debido a que ya se ha perdido una base, ¿no? De relaciones, de convivencia, ¿no? Como por ejemplo que ya no existe el ayu en las comunidades originarias, ¿no? Donde la tierra era una propiedad colectiva y de posición privada, como diría Fernando Untoja, ¿no? Un economista aymara de Bolivia. Y cuando se pierde el contexto, bueno, los relatos van teniendo cada vez, van teniendo sentidos diferentes, para no decir que no tienen sentido, porque sí tienen sentido, pero un sentido diferente, y cuesta cada vez más encontrarle su sentido. Pero bueno, en todo caso, igual los relatos, yo he visto que viendo Juan Carlos Mamani colectó, ¿no? Los libros que le mostré al comienzo, colectó bastantes relatos de los abuelos y de las abuelas, y ahí puedo ver en resumidas cuentas, aunque no solamente eso, el afán ético y no solamente estético, ¿no? Y lo estético en este caso se supedita a lo ético, ¿no? Si sirve para vivir, si, como la sabiduría, ¿no? La sabiduría, si la sabiduría no me sirve para vivir, no es sabiduría, es teoría, cosas abstractas, no sé, ¿no? Entonces, si se puede pasar la vida con estos relatos, que son enseñanzas, que son pedagógicos, son mitos simbólicos y bueno, y se van repitiendo, se van de generación en generación, porque funciona y ayuda a vivir y ayuda a pasar por el mundo. Voy a citar ahora el tema de la nostalgia, que es el título de esta conferencia, el tema de la nostalgia, muy importante, ¿no? Los brasileños dirían saudade, ¿no? El tema de la nostalgia por las cosas, la tristeza, la melancolía, ¿no? Tristeza mejor, ¿no? El echar de menos, el extrañar, ¿no? Las cosas ausentes. No necesariamente tristeza, también es un sentimiento, ¿no? Corporal, por supuesto, de que uno extraña, ¿no? Aquellas cosas bellas que ya no existen más, ¿no? Aquellas cosas que duran en un instante, aquellas cosas que fueron. Quizás no en este sentido para el caso que estamos analizando, pero nostalgia como un sentimiento, ¿no? Que si la única forma de expresarlo es mediante la poesía, como de hecho también lo hace Juan Carlos Mamani, ¿no? Que toma tanto, él hace una colección bueno, yo creo que lo conocemos la mayoría, pero igual le explico para los que no conocemos. Juan Carlos Mamani hace una recolección de tradiciones orales, de los abuelos y de las abuelas, de cuentos, narraciones, de leyendas, mitos, como también lo hacía Pedro Pablo Mire, pero Juan Carlos Mamani amplía un poco más este corpus. También hace investigación sobre la lengua aymara, ¿no? De sus tesis de maestría y doctorado. El doctorado no lo he consultado, solamente he consultado el de maestría. Y poesía, ¿no? Se mueve en esos tres ámbitos. Entonces es un intelectual, un aymara, ¿no? Completo en este sentido, ¿no?
Leamos la poesía, que en este caso es la literatura que estamos viendo, ¿no? No estabas conmigo, madre, ni la paja brava, ni el viento grande, Malcus, tutelares, ni la libertad de las quebradas, ni la magnitud soñadora de los montes, ni el tiempo detenido en las tarcas de febrero, ni el retorno de las guatias alegres tras las lluvias estivales. Luego vamos a otro fragmento, ¿no?, de este poema. Dice, de cumbre en cumbre, la noche de oropeles cosmopolitas entra al lecho del Iruhuichu, con rumores católicos, comunistas, capitalistas, evangélicos, fetichistas, ecologistas, antropologistas, humanistas, satanistas, aymaristas, turistas, inconformistas, derechistas, alienistas, copistas, indigenistas, irrumpen en el día de la lluvia, se infiltran en ese río que corre bajo la luna aymara. Bueno, realmente, ¿qué es la cultura aymara, no? Es como yo interpreto esto, ¿no? Ahí está completamente asediada, ¿no?, por ideologías, religiones, partidos políticos, que hacen perder, ¿no?, eh, los objetivos superiores, el proyecto del pueblo aymara. Bueno, en este sentido, mi hipótesis, y lo digo de una vez, es que el proyecto aymara debería más bien poder apropiarse de estos instrumentos que da la modernidad para su propio proyecto y no terminar despedazado, ¿no?, por proyectos políticos occidentales, como se dice, ¿no? Cuando digo occidentales no hablo de manera peyorativa ni de manera ingenua, ¿no?, de decir una ruptura total y creemos solamente lo nuestro y lo puro, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que también el título de esta exposición se llama Hibridez, el concepto de García Canclini, Néstor García Canclini, que tiene un libro ya clásico para los estudios latinoamericanos que se llama Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Y ahí dice que vivimos, debido a la globalización, dice muchas cosas, pero por decirlo de una vez, ¿no?, una definición rápida, que vivimos en un tiempo donde viven todos los tiempos, donde vivimos al mismo tiempo todos los tiempos, donde las cosas confluyen, se fusionan, ¿no? Familias bilingües, bueno, quizás él piensa más en el caso de esto de los Span English, en lo que sucede, ¿no?, este fenómeno en la frontera entre México y Estados Unidos, matrimonios bilingües, donde ya se puede decir desde ahí está lo híbrido dentro de la familia. Y entonces no podemos hablar de la conservación necesariamente de culturas tradicionales, como se planteaba antes, ¿no? Modernidad versus tradición, subjetividad, el letrado versus analfabeto, sino más bien hay contactos múltiples y todo está, como podemos decir, hay una gran mezcla, ¿no?, por ponerlo de esa manera. Bueno, hay que definir los conceptos, pero yo he tomado esta categoría de que todavía puede ser revisada, sin embargo, me permite analizar lo que va a venir después, ¿no? Sin embargo, esto demuestra también este poema, bueno, demuestra muchas cosas, sacar uno muchos elementos, pero lo que ahora puedo decir es que hay una situación de hibridez dentro de la cultura aymara, pero sobre si la cultura aymara o los que cultivan o impulsan la cultura aymara, en este caso de la literatura, intentan sobreponerse a esto y poder manifestar una identidad aymara. Bueno, se puede decir muchas cosas, pero hay que avanzar. Luego voy a hacer una estoy comentando a partir de citas, ¿no?, que he tomado así, citas de distintos autores y autoras. Tenemos a la profesora Lidia Fernández Canque, con la familia de Putre. Ella se relaciona bien a esto el tema de estas negociaciones culturales, ¿no?, entre los aymaras y Chile, asumiendo un imaginario, ¿no?, que existe un pueblo aymara. No digo que no exista, pero bueno, eso está en discusión, ¿no? Se emociona con el recuerdo de sus cariñosos padres. Aún le duele el silencioso llanto de su madre aymara en el terminal de buses, quien en su ancestral sabiduría sabe que debe dejar partir a su hija mayor para lograr en la capital un título universitario que ninguno en la familia tiene. Desgarra su corazón al presentir los riesgos de la gran urbe, la soledad, el frío, el hambre de los provincianos humildes, las pésimas pensiones de estudiantes, la inseguridad de las calles, pero Julia está segura de su vocación.
siempre quiso ser profesora de lenguaje y comunicación, como se llama ahora, en los años 60 la vieja de castellano. Bueno, lo que se me viene ahora recordando esta frase, ¿no? Y lo que escribía y el comentario que hice esta frase es la pregunta, ¿no? Algunos aymaras, y yo me incluyo en eso, aunque, bueno, aunque yo estoy estudiando en este capítulo, no estoy haciendo una autoanálisis, una reflexión, ¿no? Bueno, son profesores de lenguaje y comunicación, o de castellano. Entonces, si bien es cierto, habíamos dicho que el objetivo era recuperar el aymara, etcétera, y que la literatura, bueno, una beta podría ser la recuperación del aymara. Sin embargo, el profesor de castellano es un agente, al menos que, bueno, hay que discutirlo, pero se podría leer así, ¿no? Que es un agente también de colonización, ¿no? Al imponer también el lenguaje que desplazó al Aymara, ¿no? Y al cual todos deben comunicarse. Esta homogeneidad para el proyecto del Estado Nacional, ¿no? Monolítico, homogéneo, donde todos somos chilenos y se acabó, ¿no? Como decía un señor, un profesor, a un hijo, a un niño en Lisbiri, le decía, ¿no? Tú no eres Aymara, tú eres chileno. Entonces, los profesores en alguna medida, no todos, nunca hay que generalizar, pero especialmente han llevado a la cultura homogénea, la cultura de la élite, la cultura que en este caso que se transmite a través de la educación. La cultura dominante, como diría Pierre Bourdieu, se transmite a través de la educación y los profesores podríamos también ser agentes, o tal vez no, no lo sé, eso podríamos estudiarlo, de cierta neocolonización, especialmente cuando se refiere a los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo una profesora, una persona aymara puede ser, cómo lo hace ese trabajo, ¿no? Esta contradicción, podemos decirlo de alguna u otra manera. Solamente pongo un tema, quizás no tenga nada que ver, ¿no? Pero sería interesante saberlo, ¿no? En todo caso, no quería decir eso con esta cita, sino más bien el ver cómo la escritora Lidia Fernández intenta hacer una negociación cultural, ¿no? Ya acepta que también es chilena y que es necesario hacer más bien puentes, no tanto afirmar, ¿no? Una territorialidad, o tal vez sí, no lo sé, habría que entrevistarla, pero el tema es que hay en su literatura que está publicada, se puede leer que existe conocer más bien la multidiversidad, ¿no? Que Chile es una cultura también híbrida y que Chile es una cultura mestiza y no, tampoco existe el Chile puro, digamos, ¿no? El puro Chile, sino que también es una cultura bueno, hay multiculturalidad en Chile también, ¿no? Y lo que pasa es que se promueve una visión, quizás ahora no tanto, pero cuando yo era estudiante, mucho tiempo atrás, eh, eh, se promovía, ¿no? Por ejemplo, nos obligaban a bailar la cueca. Ahora yo veo que ya no es así, ¿no? Los jóvenes están bailando guaño, tinku, no sé. Pero bueno, hay mucho tela para cortar, pero tenemos que avanzar. Tenemos la poesía de Margarita Zavala, dice, fortalezas de manos bendecidas, rostro de padres curtidos por el sol, guardador de fuerzas milenarias, con su historia en matices tornasol, de valiente puma andino heredero, cateador de la piedra y de la tierra, de los dioses en la puna, su guerrero, centinela del cóndor que se aferra a los Andes, los dioses y la puna, artesano de la historia, has logrado renacer con tu pluma, revivir a tu nación, tus abuelos, llevando por el mundo sus leyendas, sus relatos, sus vidas, sus romances, por siglos en las sendas y en la piedra, sepultados con únicos guardianes, el sol, el lucero y las estrellas, danzantes en la puna y en la helada. Bueno, es como una ronda, ¿no? Bueno, tienen como, tanto Lili Fernández como Margarita Zavala tienen como inspiración a Gabriela Mistral. Y hay una influencia y un intertextual muy importante, ¿no? En este tipo de literatura. Pasamos a lo que yo he denominado lo más híbrido, según he señalado, aunque a Maldonado no le gusta este concepto, y está bien, vamos, hay que revisarlo. Sin embargo, de todas maneras, es como les expliqué hace rato, ¿no? Siguiendo a García Canclini. Y esta literatura ya no se preocupa mucho por la recuperación del idioma, como era en sus fundadores de este subcampo. De frente mostrar al aymara urbano, al aymara que está en la periferia urbana, ¿no? Y son colectiveros, son vendedores en el mercado, son vendedoras de empanadas, en fin, ¿no? Raimadores en Azapa, cosechadores, trabajadores temporales, en fin, ¿dónde están los aymaras en la ciudad, ¿no? En concreto, ya no es tanto esa nostalgia que se siente por lo perdido,
sino ya es una literatura que asume, ¿no? Que las cosas son diferentes y que el proyecto Aymara tal vez está en otros lugares, ¿no? Bueno, no puedo, el tiempo, estoy muy preocupado, disculpe que estoy leyendo rápido y tal vez leí la poesía de Margarita muy rápido, pero bueno, es que el tiempo ya me está presionando. Dice en una parte, ¿no? Creo que no me gustaban los apodos con un cuento, ¿no? Porque Maldonado hace cuentos, ¿no? Él hace cuentos y por lo tanto en sus cuentos aparecen los personajes Aymara, ¿no? Bueno, creo que no me gustaban todos con que a ella la nombraban, mucho menos el de India, que los xenófobos de siempre acompañaban cuando de su nombre se trataba, Naira, en Aymara Ojos. Bueno, ahí lo puse eso. Aquel racismo que producía un rechazo tajante, en parte por mis propios orígenes, también indígena y orgulloso de ello, aunque llevase un apellido mestizo. Aparte de esto, no comprendía cómo los demás trabajadores no podían valorar el trabajo de la chica, en vez de caer en la tontería del apelativo discriminatorio, sobre todo considerando que ella era una campeona en cuanto a cosechar aceitunas, algo para respetar en nuestro trabajo. Lo de indio o india no estaba en mi vocabulario, no podía estarlo. Si mis padres también provenían de un país de mayoría indígena como el Perú, y si bien nací chileno, guardaba cierta simpatía y respeto por todo lo que viniera de la tierra de Ollanta, Ollantumala, y el Evo Morales. Más de alguna vez habíamos tenido discusiones bastante odiosas como nacionalistas compañeros, con nacionalistas compañeros venidos del sur, sobre qué era lo auténticamente chileno, los bailes andinos, la migración, etcétera. Asimismo me emputecía cuando algún hermano se quedaba callado ante la talla tonta y racista. Bueno, eso habla uno de sus personajes, ¿no? Maldonado hace hablar a sus personajes los grandes temas, ¿no? Y aparece también el tema del erotismo en su trabajo, el tema del racismo, el tema de la xenofobia y el tema del narcotráfico, el tema bueno, de los asesinos a sueldo, etcétera. Otro fragmento de un cuento de Maldonado. Al otro día los pobladores se reúnen, piensan que fue culpa de todos que aquel espectro de maldad apareciera en el pueblo. Están arrepentidos de tanta ambición y locura desatada por la votación. Laureano, Indolencio y Cordelio limpian el pueblo de tanto cartel y rayado, y entre todos los comuneros reconstruyen la sede vecinal. Y por más que buscaron al secretario del gran libro, nunca lo encontraron. Así que concluyeron el mismo diablo disfrazado de hombre, quien fue a crear la discordia entre ellos. Nunca más hicieron una votación. Está aludiendo, ¿no? El tema del cuento es el acarreo político, ¿no? Y ahora se va a ver en las siguientes elecciones, ¿no? El acarreo político, todos acarrean, no llevan gente que no vive en Parinacota para ir a votar allá, ¿no? Y bueno, es un reclamo de muchas personas. Pues se puede analizar mucho este párrafo, pero bueno, tenemos que avanzar. Vamos a yo considero, ¿no? Porque bueno, también él lo considera, la primera novela, hasta el momento, aquí y ahora es lo que he investigado. Si alguien ahora me dice, no, mira, Jacob, hay otra novela, y entonces ya tendré que cambiar mi opinión, pero lo considero la primera novela aymara de Chile, ¿no? De Roberto Flores Salgado, ¿no? Formalmente reconocido como tal, con esa intención, etcétera, ¿no? Bueno, se puede hablar mucho de eso, ¿no? Y por qué la primera novela, etcétera, etcétera. Es para discutir un poco largo, pero quiero compartirles lo que dice, ¿no? Para que también veamos el estilo y el contenido de esta literatura, un poquito, ¿no? Una muestra. Los días de Guardia eran hermosos, más que por el sabor delicioso de los elementos cocinados, barro, sí, tierra, por los momentos que podíamos vivir con mi familia aymara. Revivíamos el espacio que nos correspondía por raza, atraíamos los aires de la cordillera, el sonido de las zampoñas y charangos, las conversaciones en la lengua de mis antepasados y, aunque afuera solía en cierta medida avergonzarme de esas circunstancias, dentro de ese espacio me sentía libre, pleno, y me invadía un extraño orgullo sanguíneo al ver la simpleza de mis familiares y el conocimiento que manejaban ellos, el cual no se basaba en libros ni bibliotecas, sino en las conversaciones de los ancestros, en las experiencias de sembrar, en las palabras llenas de sabiduría de la abuela. Bueno, disculpen, quizá ahí me equivoqué yo al transcribir. Bueno, en Días de Invierno Boliviano se llama la novela de Roberto Flores Salgado, donde narra donde el personaje narra sus memorias de la infancia, de la adolescencia en Arica, en la primera parte, y todo el racismo que experimentó y también el clasismo, ¿no? Es decir, el Aymara soportó, ¿no? En esas poblaciones que se estaban fundando en Arica, tanto la discriminación étnica como la discriminación por origen social. Y bueno, que es una realidad también, ¿no? A partir de muchos testimonios que se cuentan, ¿no?
Y la segunda parte es la opción política de este Aymara que decide reivindicar su cultura, su identidad, asumir, ¿no? Después de haber experimentado tanta discriminación, racismo y clasismo, decide ir a reivindicarse políticamente y tomar las armas, ¿no? Y se realiza en la segunda parte del libro se narra cómo con su amigo el Tavo Carrasco, el comandante que lidera un levantamiento político, pero cuando ya no tiene más opción debido a la represión, opta bueno, para hacer la guerrilla y resistir, ¿no? En la vía armada, de manera política también, ¿no? Bueno, esto es la novela, ¿no? Es realmente muy recomendable para conocer, ¿no? Hay muchos detalles de la- de cómo era la vida de los aymaras en la urbe, ¿no? Muchos detalles, la comida, los espacios, los rincones, los viajes al altiplano, etcétera. Otro, otro párrafo que cité, ser indio no es una mera condición, pertenecer a una etnia implica mucho más que una designación o un traje, una circunstancia o si no. Llevar sangre nativa significa poseer una visión de mundo determinada por el espacio que rodeó a los antepasados y que se ha ido enriqueciendo por las experiencias de estos. Sabiduría mucho más rica que la de los libros que, pues, fue recibida por ellos de las manos de la misma Pachamama bendita. Bueno, eso está hablando del personaje Vázquez, ¿no? Así se apellida el personaje, ¿no? Vázquez. Bueno, entonces es una novela tremendamente política y una novela que busca esta vía, ¿no? De la reivindicación del pueblo político, que de manera consciente y explícita de parte del personaje de, de la identidad aymara. De algún modo había asumido la idea de ser pobre, de vivir en un sector marginal, como uno se resigna en la vida a las condiciones impuestas por el destino. Sin embargo, aquella disposición ciertamente había creado en mí una especie de resentimiento contra algo o alguien que no tenía rostro definido, algo o alguien desconocido en cuya búsqueda y posterior venganza invertiría mis días posteriores. Deseaba salir de esa miseria un día cercano, caminar con seguridad por las calles observando a los demás sin un dejo de inferioridad en los ojos, sin acomplejarme de mis limitaciones que forjaron una personalidad castrada, anómala. La pobreza, pensaba, no era solo no tener dinero, el asunto iba mucho más allá de lo material. Aquella es una acusadora que repite insistentemente al oído frases disuasivas cuando tienes sueños y quieres concretarlos. Es similar a la fuerza de gravedad que dispone su ley nefasta sobre cada uno de los cuerpos que habitan el planeta, un perfume que persigue a la propia piel en el lugar donde uno está, la actitud con el que el yo se enfrenta a la vida y a las personas que rodean el espacio que ha sido irremediablemente impuesto por el destino. Bueno, en las reflexiones también existenciales, ¿no? De este personaje Vázquez de la novela de Roberto Flores Salgado. Y ya, y para terminar, una autora más que estoy incluyendo en el corpus es Verónica Grunewald Condori, que publica en blog No encontré un libro de ella, sin embargo, le solicité que me proveyera de alguna literatura y lo tiene publicado en la web, se puede encontrar. Allí varios cuentos que ella tiene y también tiene discurso, o sea, análisis político. Alumna, soy Aymara. Profesor, pero ¿hablas Aymara? Alumna, no profesor. Mi madre no lo aprendió de su padre. Ella no les enseñó a sus hijos, por temor a los castigos que recibían quienes hablaban otra lengua distinta del castellano. Fue parte del proceso de chilenización del territorio aymara. Profesor, y entonces, ¿cómo piensan? Debe ser difícil pensar en una lengua que no es propia. Bueno, aquí tenemos una bibliografía mencionada y gracias por su atención.